Es momento de presentar a Sergio Berseñasi, presidente del Foro Ecologista de Paraná, quien viene trabajando desde hace muchos años en estos temas que tienen que ver con el cuidado de la casa de todos, la naturaleza, con el tipo de relación que tenemos los seres humanos con nuestros sistemas productivos, con nuestras comunidades. Reflexionar sobre la situación de cambio climático, sobre los impactos que tienen los sistemas productivos en la vida cotidiana de las comunidades, es una tarea cada vez más necesaria. Y en este sentido, el Foro Ecologista de Paraná viene bregando y trabajando en distintas acciones, así que es un gusto poder presentarlo a Sergio. Sergio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Luis, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien acá. Como vos decís, cada día es un día que nos despierta pensando, bueno, qué hacer frente a una situación que se ha consolidado desgraciadamente en esto de divorciar la necesaria condición de vida que tienen los humanos y los sistemas con la implantación del sistema de producción que al amparo de la, de la necesidad de hacer rentable cada centímetro cuadrado del territorio que habitamos, se divorcia, se disocia ese encuentro que nunca debió ocurrir. E incluso inaugurando ya hace bastante tiempo también, lamentando que esto haya sido así, pero este término de poner en valor, ¿no? Como que hubiera algunas cuestiones que, de no ser intervenidas, quedan como desvalorizadas o desvalorizadas y con pérdidas de las posibilidades de hacerles dar un rendimiento evaluado en alguna cuenta o en alguna cotización en alguna bolsa del mundo. Ha habido una disociación muy seria en esta manera de entender la vida que hace que nuestros cuerpos, que son parte del territorio, sean sometidos al sometimiento que tiene el propio territorio. Y así como digo que la reflexología es una ciencia que estudia a partir de las capas embrionarias, desde las cuales se van formando los distintos tejidos y órganos. Por eso cuando una reflexología toca tal o cual punto del pie de la planta de un pie, inclusive de la propia mano, hace un reflejo sobre un órgano o un tejido que queremos intervenir en esa relación de contacto de pie al órgano. Es decir, que la mitad de la planta del pie, en la parte próxima a los dedos, uno de los puntos se involucra con intervenir, con accionar sobre un plexo que tiene que ver con la vía respiratoria. Bueno, lo que pasa en el territorio. En este caso, el territorio que habitamos tiene la capacidad de relacionarse con los seres que allí vivimos, ¿no? Con el sistema que nos integra a todos. Y en esa intervención que se hace rentística, extractivista, en donde como te decía, la evaluación es mercantil y económica, desaparece ese vínculo en la mirada de quienes hacen esa aplicación, desaparece ese vínculo que hay entre ese territorio intervenido y la salud de quienes lo habitamos a ese territorio intervenido. Entonces, cada golpe que le pegan al territorio, cada daño que el territorio sufre, es un golpe que a veces, según las proximidades y la intensidad del golpe, se refleja de manera inmediata y otras veces va haciendo su trabajo al modo gota del agua sobre la piedra, que termina afliccionando a los seres vivos que habitamos esos territorios. Esa mirada, que no tiene por qué ser hegemónica, pero no puede ser desplazada como inexistente
de la comprensión y el estudio de cada una de las incumbencias del estudio que tienen hoy las ramas del conocimiento. Entonces, no existe una unidad académica, por lo menos nuestra formación, hablo de la Universidad Argentina, que tenga ese mirar, y cuando existen son muy poco tenidas en cuenta o desplazadas de los lugares donde se toman decisiones. Pero que hoy nuestras biologías sostenedoras, tanto territoriales como obviamente lo que charlábamos de la salud de nuestros sistemas, que incluye la salud del ser humano, no puede estar ausente de ninguna incumbencia de saberes. Y sin embargo lo están. Yo estudié bioquímica y me recibí en la facultad de la Universidad Nacional del Litoral. A la distancia, porque ya tengo muchas décadas de recibido, estoy jubilado de mi trabajo en el hospital público, empecé a reflexionar por qué en mi carrera no habíamos estudiado biología. Estudiamos química biológica, pero no estudiamos biología. La química biológica tiene lo intrínseco del funcionamiento de la biología, pero es una química de moléculas. Es un estudio de las relaciones de moléculas con moléculas. Y es una parcialización, Sergio, es una parcialización, ¿no? Es una mirada muy sesgada que se hace de la ciencia. Pero me fui a algo que podría uno planteárselo con más o con menos necesidad de tener que dar algún tipo de discusión. Deberíamos saber biología para entonces poder entender por qué un hígado no es un hígado, sino que es un órgano que refleja en su funcionamiento lo que ingresa como alimento que viene de un medio que debe ser entendido para entender después por qué el funcionamiento de ese órgano tiene tal o cual reflejo frente a lo que ingresó como alimento, como inhalación. Todo pasa por los filtros que es prácticamente todo el cuerpo. Ese sesgo se refleja notablemente en bioquímica, pero es un sesgo que pareciera que no tuviera que ver, pero tiene que ver con que por vivir en estos sistemas no puede alguien que egresa después como contador público desconocerlo. Un abogado tampoco debe desconocerlo, porque a la hora de tener que legislar o aplicar leyes ya implementadas sobre estos temas, lo hacen con un desconocimiento que asombra, y que asombra mal, porque asusta en realidad más que asombrar. Porque hay un desconocimiento de estas cuestiones tan intrínsecas e involucradoras de lo que somos como seres vivos. Sí. Entonces, cuando una ciudad queda en manos de una mirada de ciencias económicas, estamos condenados a tener que salir a levantar carteles y levantar las voces como podamos para ser escuchados por quienes es probable que no puedan entenderlo, porque no tienen la condición de serlo a partir del desconocimiento al que fueron sometidos en su formación académica. Y si pasamos por todas las incumbencias de saberes académicos, nos encontramos con similares. Tomé el ejemplo de mi carrera porque quizás sea la que más obligaría a reflexionar. Caramba, ¿cómo no vamos a estudiar biología? Yo hoy soy un envidio sanamente a carreras como la licenciatura en Biodiversidad de Humanidades y Ciencias de la UNL, porque hablo con esos estudiantes o ya egresados. Manuel, un hijo mío, egresado de esa carrera, y como él, Rafael Lasmanovich, Paola Pelzer, deslumbran. Uno se sienta a poder charlar e intercambiar saberes
o a recibir saberes y contestarle a ellos, y queda uno deslumbrado por lo maravilloso que es ese entramado que nos contiene y que lo desconocemos. Es como descubrirnos también a nosotros mismos. Totalmente. Y eso cambia fuertemente, es un sacudón muy fuerte. Es un parteaguas, Sergio, porque, a ver, la forma que tenemos de mirar el mundo, de mirar la vida, si estamos tan fragmentados en el conocimiento, en el hacer, con el poder evidentemente, el poder real, el statu quo, ha trabajado artesanalmente este escenario de fragmentación del conocimiento. Alguna vez lo hemos charlado con Walter Pengue, claro, quien Walter nos decía que salís de la facultad y bueno, uno es especialista en tornillos azules, el otro en tornillos blancos, el otro en tornillos naranjas, el claro, otro en tornillos rojos. Entonces se dificulta, si no tenés la paleta de colores, se dificulta tener racionalidad, equilibrio y conocimiento para afrontar la vida, Sergio. Sí, y porque además, ante cualquier situación que tenga que un gobernante con ese faltante tener que resolverlo, como vos decís, le faltan colores a esa paleta, y en el entramado que va a ir diseñando, hay un faltante, o hay muchos faltantes que son como los colágenos, como el entramado de fibras que entrelazadas cuerpo real a lo que en realidad estamos nosotros, o el que está tomando decisiones, haciendo la intervención sobre el desconocimiento de ese entramado. Entonces nosotros, Walter, bueno, habrás hablado y tenido la suerte de poder hacerlo. Walter es uno de los que nos deslumbra, porque sus incumbencias de saberes fueron totalmente trasvasadas por la iniciativa del propio Walter, buscando saltar sobre los cercos que nos imponen los conocimientos que se transmiten sistematizados y que adquieren ese carácter de lo establecido. Claro. El statu quo, como vos decís, saca partido de esa fragmentación del saber, pero también es una mirada, en alguna medida, aunque algunos digan que no, que es una mirada romántica, pero es un suicidio de los propios, porque no reconocen. Fíjate en nuestro territorio, nosotros tenemos a la vista lo que significa haber perdido el caudal del río que perdimos. Y todavía se sigue hablando de bajante o de sequía. Y seguimos sin incorporarnos o intentar saber de dónde viene el río. Jaime Dávalos y Eduardo Falú, tiene una samba que dice el Paraná en una samba. Tiene una parte que dice, describiéndolo al río, dice: hijo de las cumbres y de las selvas, que extenso y dulce recibe el mar. Esa sabiduría de estos poetas y encantadores, descubridores de cómo decir el paisaje con esa belleza, han sido sabios al reconocer ese origen, que en realidad tampoco es un origen, pero le dan condición de hijo al río de todo ese proceso de humedades que trascienden como río a partir de las lluvias en las selvas y en los derretimientos de hielo de las cumbres. Entonces nosotros hemos perdido a tal punto la advertencia del enfoque sistémico, de la necesidad de mirar los sistemas lo más abarcativos posible, en donde en la interfase con el sistema de al lado es nada más que una interfase, pero de intercambio permanente, que hace que hoy poco sepamos. Yo de hecho lo supe a este tema hace no mucho tiempo por
conversación que tuvimos también, así como ahora, con Melgarejo, Leonardo Melgarejo de Brasil, que es un estudioso de aquellas cosas. Nos decía, nos habló y a mí me impactó la existencia de los ríos voladores. No sé si has escuchado hablar de eso. Sí, por supuesto. Bueno, las nubes. Cuando yo escuché lo de los ríos voladores, y entonces empecé a entender de que la ciencia es un ciclo permanente. Totalmente. Y que nuestros gobernantes y nuestra sociedad no esté advertida de eso. Digo nuestra sociedad porque la sociedad advertida haría que nuestros gobernantes se tengan sí o sí que advertir. Pero no me explico cómo nuestras unidades académicas del derecho, por ejemplo, no estén abriendo en sus cátedras del derecho internacional este tema en donde nuestra vida, el río que nos alimenta, que nos da agua, agua para beber, agua para hacer regadíos, que nos permite ser lo que somos porque estructura nuestra existencia, lo vertebra nuestra existencia, el río Paraná y el río Uruguay, los ríos en realidad. No entiendo cómo todavía no se han puesto a estudiar para gestar, abrir en las agendas del derecho internacional nuestro derecho a ser opinantes con vinculación al espacio que habrá que construir, para que quienes tienen en sus manos la suerte del agua que bebemos, como son los gobiernos que tienen que ver con la Amazonía, porque desde allá arranca la humedad que después precipita y se transforma en río a la vista, pero aquello también es un río, ese es el río en este ciclo que menciono. No digo, ¿cómo puede ser que todavía, y esto viene sucediendo ya hace mucho tiempo, nosotros tenemos desde el 2020, pero esta pérdida de forestas amazónicas que parecían tan distantes y tan sensibles, pero no suficiente como para pensar que de lo que allá pasaba también nos pasaría, no se hayan abierto espacios de estudio y de investigación para gestar en hacerle un aporte al derecho internacional que ponga en consideración de derecho este tema en donde el agua que bebemos a 3.000 o 4.000 kilómetros de donde funciona ese ciclo tiene que ser preservado, preservándole las condiciones a ese ciclo. Entonces, en nombre de la minería o de la ganadería extensiva o de los forrajes o la explotación maderera, el Amazonas ha sido arrasado casi en un 35% de su masa forestal original, con lo cual hoy lo que tenemos, hoy estamos en agosto pasado, tuvimos menos de la mitad del nivel del río que tuvo los 28 agostos anteriores al 2020. Increíble. Y no estamos en una emergencia que habrá de pasar cuando vengan las generosas lluvias. Estamos en una emergencia porque se ha roto regenerarse. Necesita de la selva tropical lluviosa, de la selva amazónica, de la selva primaria, las selvas que precipitan, que evapotranspiran, le devuelven esa precipitación al aire, el aire sigue transcurriendo y llega a ser el río Paraná, el río Uruguay, etc. Entonces, esa ausencia, ese desconocimiento por esa dislocación, esa fragmentación del saber, es parte de del mismo entendimiento que hacen a veces, que hacen siempre, permanentemente, quienes gobernando han incorporado los saberes impuestos por un statu quo que no siempre reconocen, y si lo reconocen, hacen una mirada a los costados, y como hay una sociedad todavía poco advertida de esto, mientras la sociedad no sepa, yo sigo adelante con esto y le hago caso a quienes mandan y ordenan, quienes gobiernan sin ser gobierno. Exacto, el poder inmanente. Entonces, es lo que dice Susan George en su libro Los usurpadores, de cómo las transnacionales se hicieron dueños de nuestros gobiernos. Entonces, sí. Eso nos pasa en nuestra provincia. Hace un par de días, el secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, que es un entrerriano, que viene de ser intendente en Gualeguaychú, que es el señor Bailo, y que hoy debe estar reuniéndose con
con la mesa de enlace para armar su agenda de trabajo conjunto, anuncia que en Entre Ríos y no, creo que lo hacía como anuncio para todo el país, porque es secretario de todo el país, hay que abandonar la mirada ambientalista que nos impide nuestro crecimiento y nos mantiene en el escaso desarrollo que hoy necesitamos. Bailo fue uno de los que, como intendente de Gualeguaychú, se hizo presente con con un aparente gran valor de enfrentar a las papeleras cuando anunciaron una extensión de la instalación de una nueva planta de explotación de la madera para la producción de pasta de papel, de pasta de celulosa. Y parecía de que era efectivamente, en alguna medida, por ser además político, en la ciudad, y por eso como intendente había hecho ese ejercicio de fuerza. Un chasco parecido lo expresó después con el tiempo De Angelis, que también fue un militante contra las pasteras. Entonces, bueno, Bailo ha hecho esa apreciación de que hay que abandonar las miradas, los enfoques ambientalistas. Entonces nosotros decimos, pero caramba, ¿cuál es el enfoque ambientalista que queda? ¿Cuál es el que hay que sacar? Si en nuestra provincia habíamos avanzado en cuanto a derechos a un ambiente sano, empezando por los niños de las escuelas rurales, habíamos conseguido que se tuviera, porque tuvimos que ir a un recurso de amparo y tuvimos el fallo favorable, que se tuviera en cuenta el trabajo de la doctora Delia Iasa, que es una investigadora de la Universidad de Río Cuarto, que había investigado las condiciones que las células de los niños de las escuelas rurales tenían, y lo anunciaban con sus estructuras intracelulares, estaban ya predispuestos a enfermedades degenerativas en su edad adulta, en donde 9 de cada 10 chicos de escuelas rurales en Entre Ríos que estaban viviendo que tenían escuelas y vivían a menos de 1000 metros, tenían ese perfil dominante de constituciones intracelulares habilitantes a enfermedades degenerativas, cánceres y enfermedades discapacitantes por pérdida de funciones en órganos nobles. Bueno, la doctora Delia Iasa demostró de que de 1000 metros para abajo era donde estaban y vivían y iban a sus escuelas los chicos que tenían ese perfil celular habilitante a enfermedades futuras degenerativas. Por eso recurrimos a la justicia ante la sordera de los gobernantes en la provincia, para que se reconociese ese trabajo como determinante de una política, por lo menos de prevención de distancias de las escuelas a esa fumigación. Y conseguimos un anillo de 1000 metros alrededor de las escuelas para evitarles el impacto a los chicos. Bueno, nuestro gobierno provincial, el actual, por decreto eliminó esa decisión que habíamos tenido gracias a que tuvimos el fallo favorable, y hoy se fumiga a 50 metros de las escuelas. ¡Qué locura! Y cuando aparece una enfermedad, fíjate también esto de la disociación, ¿no? Nosotros tuvimos un caso porque nos enteramos porque el chico salió en las pantallas pidiéndose donante porque había claudicado su hígado, hizo una insuficiencia hepática fulminante. Nosotros le hicimos en el hospital todos los virus posibles que habilitan a esas hepatitis fulminantes y no tenía ninguno. Pero ese chico venía de una zona rural y había quedado expuesto en los 15 días previo a la aparición de ese anaranjado en su piel a una fumigación que su propio papá hacía como trabajo. Y no hubo condiciones tampoco dentro del conocimiento médico de ser capaces de evaluar por fuera de lo que dicen los apuntes de la facultad. Los apuntes de la facultad te dicen una intoxicación con químicos
tiene que tener, para hacer una intoxicación aguda que desemboque en una insuficiencia hepática aguda fulminante, tiene que tener tal y tal. Pero ese chico de 8 años no había sido estudiado durante sus 8 años, que en cada temporada de fumigación ese chico recibió un impacto. Eso se llama magnificación de daño a partir del impacto repetido y no evaluado, porque no hace un cuadro florido de presión del daño, hasta que esto es como un vaso que va tirándole agua, una canilla, y pareciera que no cambia nada porque tiene el vaso una capacidad de volumen suficiente que no permite ver un cambio sustancial en el agregado de agua al vaso, hasta que llega al borde. Cuando pasa el borde, cambia totalmente el agregado del agua, porque ahí el agua que antes estaba en el vaso, lo que se le agrega se vuelca, moja todo a su alrededor, se expande, etc. Bueno, eso pasa con el cuerpo. Eso se llama sensibilidad química saturada. El umbral químico de recepción se satura y pasa a expresarse de otra manera. Entonces ese chico es muy probable, al quien falleció ese chico, falleció en Rosario porque fue trasladado en búsqueda de tener una rehabilitación que no pudo tener, pues necesitaba un trasplante. Ese chico había seguramente tenido un impacto sostenido durante sus 8 años y el último golpe lo precipitó. El último golpe y entonces lo investigaron como cuadro agudo y dijeron, no, esto no se manifiesta como cuadro agudo. Es que ese chico no era un cuadro agudo, ese chico era un cuadro crónico que le agregó la última gota al vaso para expresar con un hígado claudicado que lo llevó a la muerte. Sergio, a eso nos referimos cuando sí. Sí, lamentablemente se nos termina el tiempo. La verdad, la argumentación que estás exponiendo es muy clara, y más allá de que es muy triste lo que estás contando, ¿no? Pero bueno, te queremos agradecer estas reflexiones, y por supuesto la vamos a seguir en cualquier momento, porque necesitamos este tipo de testimonios para concientizar, para compartir con nuestros oyentes y bueno, con nuestros hermanos, en definitiva, porque eso somos. Sí, por todos nosotros, Luis. Si nosotros necesitamos generarle a la vida social estas conversaciones, repetirlas cada vez que podamos, para intentar hacer de estos temas los temas de la conversación pública. Un abrazo grande, ¿eh? Bueno, Luis, un gusto, ¿eh?